Hola, soy Lóbulo, soy diseñador de set de fotografía en Papercraft. Lo que más me gusta de mi trabajo sobre todo es poder realizar mis trabajos con las manos, crear volúmenes y crear estructuras con las que poder salir un poco de lo plano y pasar a un tipo de ilustración más táctil y que puedas interactuar con ella. Lóbulo básicamente viene de la parte derecha frontal del cerebro. Es el lóbulo donde reside la creatividad. Lo que más me gusta del papel, sobre todo, aparte de cómo huele, es interactuar con él y tratarlo, porque es un material que tiene un montón de posibilidades, hay infinidad de colores, de texturas, y la verdad es que poder jugar con él, tratarlo y cuidarlo y crear formas y estructuras es bastante enriquecedor a nivel de ilustración. No sé, siempre he tenido este punto de coleccionar cosas, supongo que me vino también desde la infancia, que te compras un cuento y comienzas a coleccionar cromos. Pues de ahí empecé a coleccionar caramelos pez o gorras o cosas súper estúpidas que no tienen ningún tipo de sentido, pero la verdad es que tampoco hay que buscárselo. Los encargos son bastante variados, pueden ser desde ilustraciones para revistas o campañas de publicidad, y el rango de cliente también es muy variado. Pueden ser revistas para mujeres muy mayores, revistas para jóvenes o campañas de publicidad para grandes marcas como Google o Coca-Cola. Para este curso de doméstica no hace falta que seas un crack en geometría o arquitectura. Parece mucho más complicado de lo que es, pero porque estamos muy acostumbrados al control Z y a estos recursos que son más fáciles de utilizar con el ordenador. Simplemente con que sepas utilizar una regla y un bisturí es suficiente. En el curso de doméstica lo que os voy a explicar es cómo desarrollar un lettering volumétrico en papel. Lo único que os voy a pedir es que penséis una palabra, la que más os guste. Yo, por ejemplo, he escogido la palabra stronger, que es una palabra que me gusta bastante, y de ahí vamos a partir desde los bocetos, pasando por los primeros troqueles, primeros mockups en papel, luego pasaremos a recortar, a enganchar, os daré unas pequeñas técnicas para que quede todo más limpio. Una vez tengamos el lettering, crear un set de fotografía al cual iluminar, retratar y mandar al cliente y que todos estén felices y contentos. No tiene ningún tipo de misterio lo de cortar y pegar, simplemente es ponerse, dejar el ordenador, intentar pensar en que no tienes control Z, en que si la cagas hay más papel, no pasa nada, tú disfruta, tómate tu tiempo, regla, bisturí, pegamento, si quieres el ordenador, lo único para ponerte una musiquita y a trabajar.